noche, amados y amadas. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes. Para mí en esta noche es un placer, una vez más, traerle un contenido para edificación y para crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Les doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder traer un tema muy importante en esta noche. Un tema que cambiará tu vida, un tema que te enseñará estrategia para poder combatir las cosas espirituales y poder vencer muchas cosas que a veces no hacen la guerra por a veces olvidarse en algunos detalles, algunas cosas importantes. En esta noche voy a hablar bajo el tema El secreto es de Dios. Pero también voy a hablar acerca de que nosotros tenemos que vivir una vida de secreto para poder lograr ciertas cosas. En esta noche quiero antes orar a Dios y presentarnos como siempre para darle la honra y para darle toda la gloria. Padre Dios de amor, de justicia y misericordia, en esta noche te agradezco la oportunidad que me concede de poder ser un vaso más para tu honra, para tu gloria. Te doy gracias por Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para redimirnos de todo pecado, para que así podamos tener la oportunidad de poder acercarnos más al reino y de poder tener la dicha de ser de tus hijos. En esta noche le pido que reprenda toda apatía, toda frialdad, que reprenda todo demonio alineado que quiera venir en contra, todo demonio de venganza o contra venganza. Te pido que unja mi garganta, mi rodilla, que unja, Señor, mi estómago y que reprenda toda malicia, toda descomposición, que reprenda toda contaminación en los aires, que reprenda todo estrés, toda distracción, toda maldad, todo lo que quiera quitar la paz, todo lo que quiera quitar, Señor, la concentración, todo lo que quiera quitar, Señor, el enfoque. Unge mi garganta, Espíritu Santo, y dame voz de trompeta. Yo te pido que sea usted, Señor, guiándome a este tema, reprendiendo todo espíritu, reprendiendo toda intromisión. Señor, tomando el control de mi estado emocional, Señor, traiga en mí su revelación y permita que estas palabras puedan edificar, que sea usted llenando mi boca, llenando mi corazón, llenando mi mente, mi cuerpo, todo mi cuerpo, Señor. Que yo hable inspirado por usted, Señor Espíritu Santo, y que estas palabras salgan directamente, que no sea yo que hable, sino usted a través de mí. Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Como siempre, bueno decir, mi nombre es Joan Encarnación Amador, autor del libro titulado Hacia dónde voy. Le he dicho, si a alguno le interesa mi libro, puede escribir en los comentarios. Quiero decirle que es importante que comenten acerca de los temas que yo subo y cualquier inquietud que tengan para que así podamos dar respuesta. También es importante que se suscriban y den like a mi contenido, porque de esta forma YouTube, el algoritmo de YouTube estará recomendando mi video a más personas y así llegará más personas y a personas que quizás necesiten escuchar palabras de aliento, palabras de fortaleza, personas que quizás estén pasando situaciones difíciles y carecen de un consejo, de alguien que les dé una palabra de aliento. Yo les pido que por favor traten de darle like para que así mis videos puedan llegar mucho más lejos y puedan ser recomendados por YouTube, por el algoritmo de YouTube. Y también comenten, es necesario porque juntos somos más fuertes. Y yo sé que no solamente yo traigo la palabra, pero a través de ustedes vamos a lograr que podamos llegar a más personas. Yo les pido que no me dejen solo en este proyecto, que es el de enseñar la palabra de Dios
y el de poder crecer para que el Evangelio sea expandido. Sin más preámbulo, estaré leyendo hoy 2 textos de la Biblia para traer un tema muy importante. Y el primer texto en esta noche que estaré leyendo será en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 y 15 en adelante. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Proverbio 13, capítulo, yo he hecho apunte porque así yo puedo llevar un control. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y por último, vamos a leer Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí hemos leído que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Es importante recordar acerca de este libro de Proverbios, que es un libro poético, un libro escrito para enseñar la moral, un libro de la moral, del comportamiento, un libro consejero. Y en esta oportunidad vengo con el tema El secreto de Dios. A través de las historias, hablar acerca de lo que nosotros somos o nos hemos convertido, conlleva a poder poner mucha interrogante, debido a que como seres humanos es inevitable que podamos interactuar y comunicarnos entre nosotros, y vivimos en un mundo escandaloso, en un mundo ruidoso, en un mundo donde ya no hay privacidad. Y cuando digo no hay privacidad es porque hoy día a través de las redes, a través de las páginas sociales, hoy día podemos ver cómo hay personas que hasta incluso suben lo que se van a comer, a veces suben su desayuno en las redes, a veces suben hasta el tipo de ropa que se van a poner. Y hoy la red ha venido a ayudar a innovar el mundo, pero también ha venido para que muchas personas que carecen de conocimiento publiquen y exageren acerca de cosas que quizás no deberían de ser públicas. Y aquí voy a hablar de un tema acerca de la discreción o el secreto. Vemos hoy día que en las redes escuchamos hablar de unos famosos que hoy día no tienen vida privada sino una vida pública. Y esto se debe a que se pronuncian y allí dan a conocer aún hasta lo que piensan.
Por eso hoy voy a hablar acerca de guardar la boca para conservar el alma. Y hablaré en este caso para mejorar acerca de la vida cristiana, cómo debemos conducirnos. Porque en otro tiempo yo podría decir que yo era un ser humano muy hablador, un ser humano que era muy creyente y lo decía todo. Pero a través del tiempo, el Espíritu de Dios ha ido trabajando conmigo, porque el Señor lo sabe todo, pero el Señor nunca ha querido decir al ser humano, mira, esto es así, de forma automática, no, sino que Él te va dejando que tú vayas pasando el proceso de la vida hasta que tú vayas aprendiendo, y cuando tú aprendas a entender, entonces Él te va a revelar. Por esta razón, en esta noche estaré hablando de este tema. Entremos en materia. Hemos leído aquí que dice, y cuando ore, entra en tu habitación, cerrá la puerta, cerrá la ventana, y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. ¿Y qué es el secreto? Es cuando cuidadosamente se tiene reservado algo o se oculta algo. ¿Por qué es importante el secreto? ¿Por qué aquí habla acerca de que la discreción te guardará tu alma? Porque hoy día vivimos en una sociedad en la que hemos olvidado que no estamos solos, sino que nosotros estamos acompañados por un mundo espiritual, por seres espirituales, por seres que gobiernan al ser humano y al mundo hoy día. Seres invisibles, seres que manipulan la conciencia del ser humano y que a través de la misma información que ellos escuchan de nosotros, entonces ellos pueden manejar y controlar la vida de un ser humano. Por esto dice, cuando ore, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y cómo es orar en secreto? Orar en secreto no es solamente entrar a su habitación y hincarse y cerrar la puerta. Orar en secreto significa estar bien consciente de lo que tú vas a decir. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando oramos, hay personas que no oran, sino que empiezan a reclamarle a Dios y empiezan a ellos mismos decir, a quejarse y a ponerle a Dios un sinnúmero de problemas que el Señor, cuando escucha esto, no le afecta en nada a Dios. Pero sí hay un mundo espiritual que está muy interesado de escuchar cada vez que tú abres tu boca, porque de esta forma es que Satanás puede contraatacar a nosotros los hijos de Dios. Porque si bien dice en la Biblia, en el libro de Santiago 3:2, que voy a leerlo, el libro de Santiago es un libro escrito por un apóstol. Santiago era uno de los apóstoles. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo. Oiga bien, que todos ofendemos en palabra. ¿Por qué es que es importante cuidar la lengua, cuidar la palabra, cuidar lo que decimos? Porque cada vez que abrimos nuestra boca, ya en el mundo espiritual se activa lo que se llama una observación.
los espíritus inmediatamente usted abre la boca. Por eso es que cuando oremos tenemos que orar adorando y glorificando a Dios. Cuando yo oro ya yo empiezo a adorar a Dios y a veces me olvido de mí, empiezo a alabar a Dios y alabar a Dios y adorar a Dios. Porque ya el Señor conoce mis necesidades y ya Él se va a encargar de lo demás. Pero a veces cometemos el error de agarrar y empezar a orar y a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. Y los espíritus están escuchando y escuchando y escuchando y diciendo, ay mira, esta es su debilidad, aquello y lo otro. ¿Por qué dice que la discreción te guardará la vida? Te preservará la inteligencia. Porque a veces cometemos el error de que cuando tenemos una situación o un proyecto, nos acercamos a la persona menos indicada o que creemos que alguien, porque casi somos seres humanos, que cuando tenemos algo, logramos un éxito, queremos compartirlo y decírselo a alguien. Pero a veces usted no sabe el pensamiento del otro, porque hay personas que vienen con una careta, que son tienen doble moral, que ocultan la cara de la traición y presentan la cara de un payaso para poder acercarse a ti y para poder sacar información de ti y para luego entonces venir a sabotearte o venir a desearte malas cosas. Por eso es que tú tienes que saber y aprender la discreción, porque dice, el secreto te preservará la vida. Hay personas que son expertos en ir a sacar la información a su prójimo para luego yo venir a contraatacar, porque estos tipos de personas que se dedican a hacer el mal, a hacer tropezar, que se dedican porque están llenos de miedo, están llenos de miseria, de egoísmo, de envidia, son pobres de espíritu. Pero tú debes de saber defenderte ante este tipo de personajes que no son transparentes, que no son puros, que son personas que están contaminados, que son personas que están llenos de maldad dentro de su interior. Personas que tú no puedes confiar en ellos, que nunca van a cambiar porque siempre tendrán esa maldad, ese egoísmo, esa envidia, esa malicia dentro de su corazón. Porque son personas que nada más piensan en ellos. Y cuando su prójimo ellos ven que puede prosperar, eso es como cuando usted agarra y le clava un cuchillo, se sienten como afectados y heridos. Y siempre trabajan en contra del bien. Pero yo hoy te traigo método o la armadura del espíritu para que tú puedas contrarrestar todas esas almas forjadas. ¿Y cómo tú podrás contrarrestar? Con la discreción. Porque aquí Santiago, aquí Proverbio, habla mucho de la discreción. Habla mucho de que hay que saber, incluso dice que quien bendice a su hermano de madrugada, le será contado de maldición. Y hay personas que desde que se levantan por la mañana, a las 7 de la mañana, ¡qué varón! Dios te guarde. Cuando yo escucho personas que me vocean o me saludan, yo me quedo callado. Porque eso es maldición. Eso es maldición. Persona, porque cuando alguien te va a bendecir, se acerca a ti y te dice Dios te guarde, pero personas que vocean, a veces no es para bendecirte, a veces es para llamar la atención, para que sepan que tú estás por eso alrededores. Entonces tú vas a bendecir, porque cuando tú dices amén, tú no estás diciendo amén a algo que es bueno, sino a otra intención que se oculta detrás de ese amén. Simplemente cuando alguien te ve por la mañana y te vocea y te llama, que Dios te bendiga, varón, no es realmente que Dios te bendiga, es para hacer entender que tú estás por esos alrededores, porque tiene una maldad en su corazón. No diga amén a eso, porque detrás de eso hay una intención perversa y maliciosa. Por eso lo dice aquí, Jesús nos está dando la herramienta y la estrategia para cuidarnos de toda esa persona. No todo el que se acerque sonriéndote todo el tiempo, esa persona tiene que tener cuidado de esa persona, ¿sí?
que vienen con una careta, que vienen disfrazados de oveja, pero que vienen con una segunda intención. Por eso dice, cuando ore, ore en secreto. Porque esa persona no es por ello, es porque los espíritus están dentro de ese cuerpo y son marionetas del diablo, y el diablo lo usa como el espíritu de Dios usa a los hijos de Dios. El diablo manda a los espíritus y los espíritus necesitan un cuerpo. Por eso fue que cuando el demonio Garadeno dice que no encontraba, dice que estaba metido en un cuerpo, que era el demonio Garadeno, que era una persona que tenía 1000 legiones de demonios. Porque un espíritu, un cuerpo puede habitar 1000 demonios porque son espíritus. Y cuando Jesús llegó a Garada, dice que a este hombre lo ataban con cadena, con grillete. Y dice que cuando se le metían esos espíritus, rompía la cadena como si nada. Nadie lo soportaba. Tenía a esa aldea de zozobra. Y cuando Jesús llegó, Jesús le dijo que se vaya y le preguntó su nombre. Y él le dijo, Jesús, Señor, Hijo del Altísimo, ha venido a atormentarnos. Porque los demonios saben quiénes son los hijos de Dios. Y cuando él se acercó, le preguntó, dime tu nombre. Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Y Jesús le dijo, sal de ese cuerpo. Y ellos dijeron, déjanos ir a esa manada de cerdos. Y agarraron y entraron en una manada de cerdos, porque los espíritus necesitan un cuerpo para ellos poseer y para ellos vivir. Por eso es que aquellos que practican brujería son caballos de demonios, porque los demonios se le montan y viven en ellos. O lo que le estoy diciendo es que a veces, aunque tú veas a una persona, recuerda que esa persona puede ser una persona poseída por espíritu inmundo. No podemos ser creyentes de la gente de allá afuera, porque las personas que andan sin Dios y fe y sin esperanza son personas poseídas por el espíritu inmundo, por demonios, que lo hacen vivir una vida de maldad, una vida de egoísmo, una vida sin amor, porque que están llenos de espíritu inmundo, y hasta que no se arrepienten, ellos no podrán ser libres de todo este espíritu. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos allá afuera. ¿Por qué? Porque el único que puede saber lo que hay en nuestra mente es Dios. Pero a veces el enemigo provoca a estos tipos de personas para sacarte de comunión o de tu casilla, para provocarte a que tú hables. No le dé la oportunidad al enemigo de decirle tu estrategia. Y hay personas que dialogan con Satanás. El problema de Eva fue que se puso a dialogar con la serpiente. El problema de la mayoría de personas que cayeron fueron que se pusieron a escuchar la voz de Satanás. Porque Satanás dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No lo ignoréis porque el diablo es astuto, es sabio. Y si tú le das la oportunidad de empezar a hablar con él, tú vas a caer en su trampa. La mejor forma de tú vencer al diablo, él dice, resistí al diablo y de vosotros irá. O sea, no abra tu boca, quédate callado, resístelo, por más que digan, respóndele con el silencio, para que él no encuentre por dónde contraatacarte. Y aunque tú te estés explotando por dentro, aunque tú te estés llenando de ira, dice airado, pero no pequéis. No le des lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mantente airado ahí, pero trágate tu saliva hasta que el demonio, hasta que Satanás tenga que irse corriendo y diga, no aguanto, porque no hay forma, por más que lo puyo no habla. Por eso dice, la discreción te guardará. Y cuando ore en secreto. A veces hay que orar en silencio, orar en la mente. Y cuando ore, o sea, está hablando de una oración de guerra. Hay oraciones de guerra que solamente se hacen en la mente. Hay oraciones de guerra que se hacen con la lágrima. Y el Espíritu de Dios me enseñó. Hay oraciones que yo las hago simplemente llorando con lágrimas, contritando mi espíritu, porque el Espíritu de Dios la interpreta. Y hay otras que la hago en mi mente, pero cuando voy a adorar a Dios lo hago en voz en cuello, porque adorando al Altísimo.
Pero cuando hay peticiones, cuando hay cosas importantes, es necesario que ore en secreto, que ore en tu mente, o que llore a Dios y que llore orando a Dios con tu lágrima. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo orar a Dios con mi lágrima? En cada sentimiento piensa en lo que tú quieres y llora por ello. Y el Espíritu de Dios lo va a interpretar. Esta es la oración más poderosa que mueve a Dios, quiero que lo sepa. No dice cuando alabe a Dios, alaba en secreto. Dice cuando ore a tu Padre, ora en secreto. Porque el que ora está pidiendo a Dios. El que adora está dándole a Dios alabanza. Por eso dice cuando ore, ora en secreto. No está diciendo alaba, porque la alabanza tiene que ser, tú tienes que abrir tu boca, porque adorando al Altísimo y no hay fuerza sobre esto. Pero cuando se trate de ti, dice ora en secreto. Por eso es que cuando se escucha mi voz, es adorando a Dios simplemente, o el Espíritu usándome y yo hablando en lengua. Pero cuando ore, aprende a orar en secreto. Porque los espíritus, una vez usted se hinca de rodillas, van huyendo. Ellos no pueden hacerle daño, pero van huyendo a distancia. Ellos pueden escuchar, a ver qué tú estás diciendo, a ver si te está quejando, para luego decir vamos a atacarlo por ahí. Por eso es que a veces cuando alguien te está provocando, diciéndote algo, si ven que tú te inclinas a eso, van a decir, ay, mire, ese es su punto débil, lo voy a atacar por ahí. Por eso dice que la discreción te guardará, te preservará. Y dice que aún un necio cuando calla es contado como sabio. Aún cuando un necio cierra su boca y no habla, es contado como sabio. Porque dice que en la mucha palabra viene el pecado. Y mucha gente dice, los psicólogos, ni los psicólogos pueden describir la vida de un ser humano hasta que no empiecen a dialogar con esa persona para ir analizando lo que él piensa, cómo él piensa, su historial y qué es lo que él cree. Nadie puede sino descubrir la vida de un ser humano hasta que lo trata, hasta que esa persona empieza a hablar y a decir quién es. Nosotros mismos somos los que decimos quiénes somos. Nosotros mismos somos los que le decimos a otros, yo soy así o yo soy asado. Pero cuando tú aprendes la discreción y la prudencia, cuando tú eres una persona reservado, una persona discreto, no hay forma de que el enemigo pueda contraatacarte ni hacerte la guerra. Y aunque te la haga, va a ser muy débil de parte de él porque no va a haber estrategia ni forma a su beneficio. Por eso el Señor nos invita, sé pronto para oír y tardo para hablar. Dice, haz silencio. Incluso dice, cuando estés acostado en tu cama, no abra tu boca. Oye bien, aún a la pareja le dice, no abra tu boca. Porque hay días que el marido se levanta contra la esposa y el esposo contra la mujer. Hay días que los hijos se levantan contra los padres y hay días que los padres se levantan contra los hijos. Hay días que en el hogar hay guerra. Por eso es necesario tener cuidado con lo que decimos y con lo que hablamos, porque lo que tú hablas, las aves lo llevan, dice que el viento lo lleva, y a veces cae de oído en oído, y a veces tú dices algo y ya 10 personas lo saben, y no hay vida privada. Después que se inventó las redes, ya no hay vida privada. Ya usted ve que ya conocemos el cuerpo de una mujer por las redes. Sabemos lo que le gusta comer, a qué hora se levanta. Sabemos cuál es su religión, cuál es su color favorito. Porque ya no hay vida privada. Y dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte de los malos caminos, de los hombres perversos que hablan perversidades con la boca. Oye, de los hombres perversos que hablan perversidades con la boca. Personas que tienen un corazón tan negro. Usted ha visto un caldero lleno de tiner,
lleno de tine, de carbón negro. Así hay personas con el corazón negro que se atreven a decirle un sinnúmero de palabras asquerosas y sucias a su prójimo. Incluso yo he escuchado parejas que entre ellos mismos se dicen cosas y yo digo, pero ¿qué amor es este? Y que tu mal violentando hasta las madres. Y hoy día usted puede ver las palabras asquerosas y sucias que salen de esta generación y no saben que serán juzgados por su palabra y por ella serán condenados. No saben que por toda palabra ociosa que salga de su boca, un día Dios lo va a tomar en cuenta. Y creen que porque digan que Dios y que esto, dije que Dios lo va a salvar y Dios está viendo. Cada uno es responsable de lo que haga, de sus acciones. Y hay personas que se levantan diciendo un sinnúmero de palabras asquerosas. Y dije que es una moda, eso es una falta de educación. Esas son palabras perversas que dicen proverbios para cuidarte de los hombres que hablan palabras perversas. Palabras violentas, palabras que no tienen temor a Jehová, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos dice que desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿Cuál es la sabiduría y cuál es la enseñanza? Por eso dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será tu cuello y collares. Y dice, oye hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consienta. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza. Dice, hijo mío, no ande con ellos, porque su camino van hacia el mal. Personas que viven maquinando el mal, personas que tienen la mente sucia, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y cuando tú escuchas personas diciendo esa palabra sucia y asquerosa, así mismo tienen un corazón lleno de maldad, lleno de suciedad, poseído por espíritu inmundo. Esta persona tiene mucho espíritu de demonio que lo gobiernan. Por eso dice, la discreción te guardará. Tú vives en un mundo donde tú estás rodeado de demonios, de personas poseídas por espíritu inmundo. Por eso es que en la antigüedad, cuando los profetas de Dios salían, ellos daban la palabra y se encuevaban, se iban a los montes, a la cueva, se iban y se alejaban. Salían de en medio de este tipo de personas para no contaminarse. Porque dice que las malas conversaciones a veces echan a perder la buena costumbre. Por eso hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Porque si usted es una persona intachable, una persona diferente, ¿qué usted hace andando con un delincuente, un drogadita? Usted le puede hablar de Dios y predicar, pero si usted anda con ellos haciendo can y coro, usted tarde o temprano va a caer en la misma categoría. ¿Por qué? Porque el pasajero se conoce por su bulto, por su maleta. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y hoy día vivimos en un mundo falso. En un mundo que dice que nosotros estamos locos porque la impotencia, la incapacidad de ellos poder ser libres y tener la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre, dicen que uno está loco porque somos diferentes, porque realmente nosotros hemos recibido la sabiduría que viene de arriba del cielo. Pero como ellos son incapaces, el sistema lo tiene programado simplemente a la misma vida rutinaria y a la misma corrupción. Y lleno de palabras, de vocablos, de expresiones que son antiéticas. Incluso yo he visto, o no solamente visto, he escuchado, he visto y todo se puede decir, personas profesionales que son supuestamente profesionales, supuestamente, y usted le escucha diciendo un número de palabras antiéticas que usted dice, pero ¿qué tipo de profesional es? Porque hoy día la profesión simplemente es un nombre y es ganar dinero.
Y debería de ser un profesional en lo ético, te debería de ser en un perfil, en un comportamiento. Y hoy día vemos toda clase de gente y tú dices, pero fulano no es un profesional. Y óyelo, todas las palabras que dice de que se levanta. Personas mediocres, que son profesionales, pero son mediocres. Porque lamentablemente son gobernados por espíritu inmundo. Porque no aprendieron a tener discreción. No aprendieron a hacer silencio. No aprendieron a obedecer el mandato de Dios que dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Vamos a leer en Deuteronomio 29:29. Para que usted vea que el mismo Dios es discreto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Oiga bien, a veces nosotros tenemos una situación, tenemos un problema, y a veces estamos orando a Dios y pidiéndole respuesta, y a veces Dios hace silencio y Dios nos responde, y nosotros decimos, pero Señor, respóndeme cuando hablo a ti, háblame, no te escucho, y el Señor está haciendo secreto, el Señor está haciendo silencio, pero cuando el Señor calla, Él está trabajando. Él está analizando, Él está pensando de qué forma, cómo hará la obra en tu vida. Porque Dios piensa, Dios analiza, para que cuando Dios hace alguna obra en la vida de algún ser humano, Él lo analiza. ¿Para qué? Para que cuando Él te bendiga o te ayude, todo salga bien. Por eso es que hay un dicho que dice que saber es pensar antes de actuar. Pero a veces actuamos y después pensamos. Y después decimos, ay, ¿qué hice? Porque no lo pensaste y actuaste por emoción o por capricho o por impulso. Porque somos muy dados. El ser humano tiene muchas debilidades que el Espíritu de Dios me enseñó. Nosotros cuando somos presionados por el ego, la prepotencia, no responda al necio, dice la Biblia. Responde al necio. Cuando alguien quiere provocarte y habla, déjalo hablando solo. Hay personas que quieren provocarte y a veces la artimaña del diablo, porque el hombre cuando está frente a una mujer, el diablo es sabio, porque el diablo ha sabido engañar a la humanidad y el Espíritu de Dios me enseñó mucha estrategia. A veces el diablo es inoportuno, contraproducente. Hay personas que están al lado de su pareja, al lado de un amigo, o al lado de una novia, o al lado de un hermano, de un primo, o alguien que tienen una amistad. Y el diablo le manda a un enemigo, porque cuando alguien nos contrarresta delante de alguien, a veces cuando uno estamos solo, alguien nos contrarresta y no le pagamos y nos vamos. Pero hay personas que cuando están al lado de alguien lo contrarresta, levantan el pecho y empiezan a hablar. Y ahí es que el diablo dice, ay, mire, esa es su debilidad, no le haga caso al diablo. ¿Sabe la persona que yo he dejado hablando solo y me he leído? Lo he ignorado y me he callado. Y cuando le hablo con la palabra de Dios. Y ya el Señor me dijo, ya ni necesario. No le hable, no le eches tu perla a los cerdos. A esa gente no le eche esto porque los menosprecian. No pierda tu tiempo. Porque hay personas que mientras más tú hablas le da más importancia. Ellos se creen como que ellos tienen la razón. Mejor respóndele con el silencio, vete y déjalo solo. Porque son personas dañinas, personas que se acercan a ti siempre con maldad, con rapiña dentro de su corazón. Personas que siempre van a buscar la forma de hacerte quedar mal. Personas que andan buscando sabotear al otro. Personas amargados, arruinados. Personas egocéntricos y malvados. Estamos rodeados de lobos, estamos rodeados de esta clase de personas. Por lo cual el Señor dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Hace poco me dijo el Espíritu Santo. Yo estoy tratando a alguna persona, me dio el Espíritu Santo, así mismo me lo reveló, Él me revela. Mira, fulano fue donde fulano y le dijo esto y esto y esto de ti. Y el Espíritu de Dios me dijo, apártate.
Porque yo te enseñaré todas las cosas. ¿Por qué? Porque eres un Dios espiritual y dice que de Dios son todos los secretos. Y no hay nada oculto que Dios no lo revele a su siervo. No hay nada oculto. Dice que cualquier cosa oculta o que pase, Dios nos la revela para que estemos atentos y no pasemos desapercibidos. Por eso es que ya hay personas, pero ¿qué tú crees que eres un brujo? No, no es que eres un brujo, es que tengo al Dios de los dioses que me revela cualquier cosa. Y hay personas que sin darme motivo yo me alejo, porque ya yo sé que tienen dos caretas, doble moral, y el Espíritu de Dios me dijo, aléjate, aléjate. Pero ¿cómo tú lograrás esto? Aprendiendo a obedecer, ora en secreto. Y cuando tú aprendas a orar en secreto, no le darás información a tu enemigo. Y el Espíritu de Dios te va a hablar como habla mi oído. Cuando te va a hacer tu oído agudo. Pero para tú tener el oído agudo y escuchar la voz del Espíritu Santo, tú tienes que aprender a obedecer lo que Él te está diciendo. Hay una regla para tú poder escuchar la voz del Espíritu. A veces oramos y no lo escuchamos. Y Él está tratando de hablar con uno, pero nosotros hablamos tanto y no nos callamos, que no podemos oír la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia, hablándole a nuestra mente. Y el Espíritu Santo me dijo en estos días, yo he estado haciendo algunos proyectos y me ha dicho esto. Y yo me quedé, mío, quédate tranquilo. Porque el Espíritu Santo dice que nos guiará toda justicia y nos guiará toda verdad. Y no importa que se levanten 1000 y 10.000 a tu diestra. Si tú estás viviendo guiado por el Espíritu, dice que no prosperará ninguna alma forjada que se levante en tu contra. Pero tú tienes que hacer silencio. Dice, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Cuál es su santo templo? Los cuerpos de aquellos que andan en santidad, para que Dios viva en ellos, para que el Espíritu de Dios viva en ellos. Nosotros representamos el santo templo de Dios. Pero tenemos que hacer silencio, porque cuando abrimos mucho la boca, nos ponemos en lugar de Dios y Él se aparta. Cuando hacemos silencio y le decimos, Señor, habla tú, dime tú, Señor, dígame usted, Él empieza a revelarte en sueños, Él empieza a revelarte en tu mente, y a veces tú escuchas su voz, porque a veces yo he escuchado el Espíritu Santo diciéndome a las 3 de la mañana, Joan, levántate. El Espíritu de Dios me ha levantado, me ha hecho coquilla y yo he acostado para que yo me levante a las 3 de la mañana a orar. Pero esto tú lo logras cuando tú aprendes a vivir una vida en secreto, una vida en discreción, una vida privada, para que tú tengas una relación íntima con el Espíritu Santo y para que no le dé forma al diablo de venir a hacerte la guerra. Y a mí no me importa, porque ellos allá afuera no entienden eso. Ellos dicen que uno está loco, pero no importa. Lo importante es que tú sepas tu relación con Dios, que tú entiendas, que tú te sientas seguro de ti mismo, porque hay personas que el diablo lo usa para venir a ponerte en duda, para poner en duda tu fe, y te dicen, ¿tú crees que vas a ser salvo? Sí, yo voy a ser salvo. Díselo al diablo, porque el diablo es un mentiroso. Pero ¿sabes cuándo el diablo viene y se mete en tu vida? Cuando él empieza a escuchar quejas de ti. Ya yo he aprendido, porque el Señor me dijo, actúa confiando en mí, no te quejes, no hagas nada, mantente firme, no importa, sigue adelante, que no te detenga nada, sigue confiando, porque esa fuerza de voluntad, esa fe te va a ayudar a seguir hacia adelante, y todas las cadenas se van a ir rompiendo, porque tú vas a ir firme, a paso de vencedor. Pero cuando nos inclinamos al miedo, cuando nos inclinamos a hablar mucho, entonces el enemigo te va a contraatacar por tu propia palabra, porque dice, por tu palabra será juzgado y por ella será condenado. El Espíritu de Dios me ha dicho, es un mismo mensaje, porque el problema del mundo es la lengua, es que no aprende a frenar su lengua. El problema de la humanidad es la lengua.
La única forma de poder vencer y resistir al mal es callando, haciendo silencio, es no divulgando, es no diciendo, porque al enemigo le encanta que nos quejemos, el enemigo le encanta que cuando oremos quejándonos. Ya yo a veces se me olvida pedir por mí, empiezo a adorar. Cuando me hinco, el Espíritu de Dios hace que yo empiece a llorar y empiezo a llorar. Y no me importa moquear como David, porque el Espíritu de Dios manifiesta en mí. ¿Por qué? Porque cuando tú te hincas, tú te unes al coro celestial en el cielo, tú te unes a los 24 ancianos, tú te unes a los seres vivientes y tú alabas en el mundo espiritual. Pero para eso tú tienes que tener una boca limpia, porque hay personas que por la mañana pasan el día maldiciendo y en la noche quieren que hincarse y adorar a Dios y que yo oro antes de acostarme. Ay, yo le pido a papá Dios dice Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada, porque con la boca bendicen a Dios y maldicen a los hombres. Y quieren orar a Dios en la noche, pero en el día viven maldiciendo, diciendo palabras sucias, diciendo cosas asquerosas, que tu mai, que más esto. Gente con la boca sucia y después quieren venir donde Dios y eso es trapo de inmundicia. Dios ve eso asqueroso. ¿Por qué? Porque usan la boca y dice que sale agua dulce y agua salada. No son de Dios ni del diablo. O eres dulce o eres salado. Dice o eres frío o eres caliente. Por cuanto es tibio te vomitaré de mi boca. Hay personas que no son ni de Dios ni del diablo. Que son de que neutral. No hay nada neutral. Todo lo que existe tiene una banda. O es del bien o es del mal. Personas que el Espíritu me enseñó a saber que cuando me maldicen, hay personas que maldicen hasta con la mente, mirando al otro, y a otros dicen, mira un mal de ojo, no fue mal de ojo, fue que pensó mal contra ti. Esas son las almas forjadas. No existe el mal de ojo, existen los malos pensamientos. Y lo bueno es que si tú tienes el don o la capacidad de observar, la mirada de un ser humano dice muchas cosas. A veces tú mirando a una persona puedes ver cuánto odio tiene contra ti. Porque Dios puso en nosotros la capacidad de poder autoleernos, de poder saber y entender la persona. Cuando alguien viene, ya más o menos ya yo sé cuando viene con malicia. Porque el Espíritu de Dios es quien revela y dice que de Él son todos los secretos. Cuando una persona viene con los brazos cruzados hacia atrás y vienen silbando, ten cuidado que viene con algo debajo de la manga. Viene con algo debajo de la manga. Y a través de la historia hemos visto que los que han matado a otros y los que envenenaron a reyes con vino fueron personas que estaban muy cercanos a ellos. Personas que fue creciendo en ellos la envidia. Fue creciendo en ellos la infelicidad y mataron a esa persona. Casi siempre los que traicionan, casi siempre los que hacen daño son los que están más cercanos a nosotros. Casi siempre es lo que son supuestamente amigos, no un enemigo va a venir de lejos, no, el que está cerca a ti. Por eso dice, cuídate de la que duerme contigo, de ti mismo, pero también cuídate de lo más cercano a ti. Porque siempre el diablo va a usar lo más cercano a ti para él destruirte y hacerte la guerra. Y hoy no entendemos esto y por eso el mundo está tan arruinado. Y por eso el mundo está tan contaminado. Y por eso usted ve que no hay vida privada. Porque abrimos la boca. Y hay personas que quieren que tú le digas tu vida obligatoriamente. Porque ya no hay ni respeto al derecho ajeno. No hay respeto a la discreción, a la vida privada del otro. Y cuando tú no lo dices, dicen que tú escondes algo. Todos tenemos que tener secreto, porque el secreto es nuestro poder. Y si tú declaras todo de ti, tú no tienes poder, porque el secreto es el poder. Y si por eso es que dice la Biblia, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia.
Tú no estás obligado a hablar de tu vida ni de tu pasado a nadie. Si alguien conoció tu pasado, que lo conozca, pero el que no lo conoce no tiene derecho a saber o que lo investigue. Porque a veces hay personas que quieren saber tu pasado y el de ellos es peor y como que se ponen como juez. Por eso dice la Biblia, no te hagas juez. No te hagas juez porque solamente hay un juez, aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Y hay personas que son expertos, parecen detectives y espías. Es necesario cuidarse de esos tipos de personas. Hoy me acerqué yo a una persona que cada vez que yo me paraba, se quedaba mirándome. Me acerqué y fui y le dije, fulano, yo quiero saber, cada vez que te me ves, me mira como que está cuidando algo, vigilando algo. Y él me dijo, usted también me observa. Y yo, sí, porque si tú me miras, yo tengo que mirar a ver, porque me mira. Personas que viven mirando y acechando al otro. Personas, este tipo de personas no se puede confiar. Son personas maliciosas, personas traidores, personas engañosos, personas que traen detrás de la manga, traen algo escondido. Y dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte de los hombres perversos que hablan perversidades con la boca. Vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 10, versículos 10 y 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Qué quiere decir plata escogida? Una plata vale mucho. El justo no habla mucho, pero cuando habla, su palabra tiene peso. Pero cuando una persona es muy hablador y habla mucho, ya a veces dice algo serio y no le creen. ¿Por qué? Porque todo lo que habla es sandeces, pluma de burro, cosas sin sentido. Pero el justo no abra su boca. Por eso dice, sé de poca palabra, sean vuestros sí, sí, sí o no, no. Porque lo que es de mal procede. Y hay personas que empiezan a decir todo de todo. Le preguntan una palabra y preguntan una cosa y dicen 10 para después decir sí o no. Diga sí o no, porque lo que es de mal procede. Ah, ¿cómo tú te llamas? Fulano es tal, nací en tal lugar. Te preguntan dónde naciste, te preguntaron cómo te llaman. Y nosotros mismos nos delatamos. Por eso dice, la discreción te preservará, te guardará la inteligencia para librarte de los hombres perversos que hablan perversidades con la boca. Para librarte de los falsos mensajeros. Hay personas que son falsos, que se dedican a hablar falsedades y mentiras con la boca. Por eso dice la Biblia, gozado y alegrado cuando hablen de vosotros mintiendo, porque Jesús sabe que hay personas que inventan calumnia. Dios lo sabe, porque Dios conoce el corazón de los hombres perversos y malvados, que andan diciendo mentiras con la boca, diciendo fulano dijo cuando fulano no dijo nada. Estos tipos de personas son las que dicen Apocalipsis. A esta gente Dios lo detesta. Esto es uno de los pecados capitales que Dios más aborrece. Por eso dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dios lo dice con fuerza. ¿Sabe por qué? Porque Dios abomina a esta clase de gente. Te voy a decir por qué. Porque una mentira destruye una vida. Una mentira destruye una familia. Una mentira hace que una nación se vaya abajo. Por eso es que Dios aborrece esta clase de escoria, de basura en la sociedad, que habla mentira y dice que Dios lo va a mandar directo al lago de fuego, lo va a destruir. Dice que esa gente no van a entrar al reino de Dios. Esos tipos de gente bochinchero, chimoso, mentiroso, porque todo el bochinchero es mentiroso. El chimoso es mentiroso. Dios no quiere saber de este tipo de gente, de este tipo de calaña, de escoria.
porque con su boca dañan al prójimo. Por eso dice que hay palabras que son como golpes de espada. Hay personas que cuando abren su boca es para lanzar veneno. Personas venenosas que lo que lanzan es veneno. Por eso dice que por tu palabra será juzgado y por ella será condenado. Y aquí podemos ver cómo el Señor dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia? La inteligencia es analizar cuando tú hablas con una persona. Porque a veces hablamos con una persona y nos olvidamos de que para tú saber si esa persona te habla o te miente, tú tienes que mirarlo a los ojos. Te voy a revelar una ciencia. Cuando tú hables con una persona, míralo a los ojos. Míralo a los ojos. Cuando yo hablo con alguien, no me importa que sea quien sea, yo lo miro a los ojos. Porque si me está hablando mentiras, ¿sabe qué va a pasar? El cuerpo hace señales. Cuando una persona te miente, voltea la vista o de pestañea mucho. O como que analiza lo que va a hablarte, o como que se pone nervioso. Pero es si tú lo miras, porque hay personas que miran para intimidarte, pero cuando tú miras para analizar lo que te dice el otro, cuando alguien te hable, míralo fijamente a los ojos. Míralo y obsérvalo. Que la palabra, los ojos no mienten. Y ahí es que el Señor me enseñó este secreto. Y todo el que me venga a mí no me va a venir con trampa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me ha guiado. El Espíritu de Dios te guía a ti. Lo único que a veces tenemos la herramienta y no la usamos. No la usamos como una vez me dio el Espíritu Santo. Yo te he dado toda la armadura del Espíritu. ¡Úsala! A veces tenemos el arma en la mano y no sabemos usarla. Por eso fue que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tú haces llorando y clamando? ¿Qué tú tienes en tu mano? Moisés tenía un batón en su mano, que era con el que él iba a abrir el mar rojo. Sin embargo, Dios le dijo, Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? O sea, a veces Dios no acuerda, nos dice, usa lo que tú tienes porque yo te he dado la herramienta. Úsala, a veces no la usamos. Y a veces dice, pero esta persona mira mucho. Y dice, pero pues mira, mirándome mi cuerpo, a mí no me interesa tu cuerpo, ni tu físico. A mí me interesa saber si tú me estás hablando la verdad o me estás hablando la mentira. Por eso es que dice la Biblia, que la palabra, dice que lo que contamine es lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca es verdad. Todo lo que hablamos es verdad. A mí nunca se me ha salido de una mala palabra. En toda mi vida que he tenido, lo único que se me estaba saliendo era decir, cónchale, ay, cónchale. Y a veces digo, cónchale. Y hasta eso Dios me quitó. O si no, qué cabronada. Y Dios me quitó esa palabra. Pero es porque en mi corazón no hay lugar para todas esas palabras asquerosas y sucias. Incluso cuando yo estoy tratando a una persona y empieza como a decir esa palabra, yo voy sacándole pie hasta que me alejo de ese tipo de persona. Por eso es que dice, o se tiene mucho amigo y poca idea, o poca idea y mucho amigo. Porque hay muchos tipos de amigos que para tú ser amigo de ellos, tú tienes que hacer lo que ellos hacen. Tú tienes que, si ellos beben, beber. Si ellos fuman juca, fumar juca. Si usan marihuana, usa marihuana. Para tú poder ser de su coro. Pues yo no tengo coro, yo no tengo amigos. Porque yo no me voy a convertir al pecado, a la suciedad, a la corrupción. Yo mejor prefiero mantenerme intachable. Porque Dios anda buscando calidad. Hay gente que dice, ay, yo estoy solo, necesito ambiente. Pero a veces se rodean de personas que lo van a contaminar, lo van a dañar. Mejor quédate tú solo y no te dejes contaminar. Si la condición para yo ser tu amigo es que yo tenga que ir a sentarme a beber o hacer cosas que ya no estoy haciendo, porque el Espíritu de Dios ha trabajado en mi vida, y hoy en estos tiempos yo puedo decir que el diablo no puede venir a señalarme, porque el Señor me tiene reservado. Pero el enemigo a veces quiere que tú hagas lo que hagas para él después hundirte. Él mismo dice, él te va a hundir, mira lo hizo. Él te da la fuerza y el valor para después él mismo coger eso en tu contra.
No le dé lugar al diablo. Dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros irá. No sea igual que ellos, no sea igual que los inicuos. Dice, porque la discreción te preservará, te guardará la inteligencia. Y antes yo tenía un problema. Estoy compartiendo todo esto porque yo sé que de una forma u otra esto puede ayudar a mucho en la fe. Que cuando me pasaba algo, yo venía a quejarme ante Dios, pero yo me quejaba y hablaba y Satanás escuchando y diciendo, ay, le estoy dando por donde más le duele. Y el Espíritu me dijo, ¿qué tanto te quejas? Tú le estás dando al enemigo la información de lo que él quiere. Y ya yo no hago eso. Ya cuando yo voy a pedir cualquier petición a Dios, yo la hago en mi mente o empiezo a llorar para que Dios interprete lo que yo le quiero decir. Pero cuando voy a adorar, hay días que yo amanezco con un gozo inefable y empiezo a cantar y empiezo a adorar porque el Espíritu de Dios me está invitando, me está enamorando para que yo adore y empiezo a adorar con voz en cuello y no me detengo y ahí empiezo a adorar. Pero cuando tú vayas a quejarte ante Dios, hazlo en tu mente, empieza a llorar. No le muestres al enemigo tu debilidad. Dice, ora en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, te va a ayudar en público. Porque no está hablando adora, porque la adoración no se hace en secreto, tiene que ser en público, pero la oración tiene que ser en secreto. Por eso dice que Daniel cuando oraba cerraba su puerta y entraba en su habitación. Y dice, 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo, un ángel veía, el profeta oraba, la lluvia caía. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo, un ángel veía, el profeta oraba, la lluvia caía, el profeta oraba, la lluvia caía. Porque cuando tú oras en secreto, en el mundo espiritual Dios manda ángeles y le dice vayan a resolver ese problema, vayan. Y en el mundo espiritual el Señor empieza a poner cada cosa en su lugar. Pero cuando tú empiezas a hablar y a decir, entonces los demonios se adelantan y dicen, vamos, oigan. ¿Por qué? Porque ya tú dijiste cuál es el problema. Pero cuando tú eres en secreto, el Señor manda a los ángeles porque a Dios le molesta. Muchos no entenderán esto porque los religiosos son religiosos. Los que rezan el Ave María, Dios te salve. Los religiosos son eso, religiosos. Un religioso que no entiende que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es una religión. ¿Sabe cuál es la religión? Visita la vida de los huérfanos y dale comida, esa es la religión. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es movimiento, es acción. El Evangelio te cambia, el Evangelio te enseña a vivir como Dios quiere que tú vivas. El Evangelio te hace un soldado de Cristo, te forma. Por eso es que dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, que nosotros somos una nación santa, un pueblo santo, somos sacerdotes. Nosotros tenemos jerarquía en el mundo espiritual cuando aprendemos a madurar, a tener disciplina, discreción, cuando aprendemos a hablar poco, cuando aprendemos a vivir en secreto. Nosotros vamos adquiriendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que aprendamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso Dios, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes harían mayores cosas que las que yo hice. Y en mi libro yo muestro muchas cosas que yo hice, que yo no voy a decirlas, para si a alguno le interesa lo compre. Cosas que Dios me usó para hacer, y yo no andaba diciéndolo como persona, mira, porque cuando Jesús hacía algo, Jesús decía, no lo digan. Yo le escribí aquí porque ya al ser humano ni le gusta leer. Todo es escuchar. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a hablar que nada más queremos escuchar. Ya la gente no lee porque la gente nada más quiere escuchar. Porque la gente habla tanto que nada más quieren oír que le hablen y que le hablen. Y el oído nunca se sacia de escuchar. Y la boca nunca se sacia de hablar.
Todos lo queremos escuchar. Ah, no, yo no voy a leer eso, aburrido. Dímelo, yo lo voy a escuchar. Y por eso es que te engañas, porque tú vas a escuchar. Y lo que yo quiera decirte, te lo voy a decir, porque tú estás acostumbrado a escuchar, no a leer ni a escudriñar. Porque estamos acostumbrados a hablar mucho, a hablar y hablar y hablar, y hablar y hablar y hablar. Y el que no habla es un antisocial. Mire, este antisocial porque no habla. Y voy a hablar para que tú empieces a usar lo que yo diga, para tú hacerme la guerra como hijo del diablo que eres. No, yo delante de ti no voy a hablar lo mío. Tú no eres la persona indicada para yo hablar de mi vida delante de ti, que eres un enemigo oculto. Entonces no importa lo que digan. Por eso fue que Jesús una vez le preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Oye bien, porque el mismo Dios sabe que la gente tiene diferentes criterios de uno. Y le dijo, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le dijeron, algunos dicen que tú eres Moisés que volvió a la vida. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Algunos dicen que tú eres Elías, el que fue ascendido al cielo y volvió. Y él le dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque la gente siempre van a tener un criterio, una idea de ti diferente a la que tú eres. Pero no importa lo que ellos digan, lo importante es que tú sepas quién tú eres y lo que tú eres. Y que Dios sepa quién tú eres. Eso es lo importante, porque eres el único que va a jugar a los vivos y a los muertos. Y eres el único responsable de la vida eterna. Lo demás no importa. No importa lo que ellos piensen, porque siempre van a pensar en contra. Pero lo importante es que Dios sepa quién tú eres. Por eso fue que en una ocasión habían unos demonios. Habían unos demonios y habían unos jóvenes. De esos jóvenes que no andan llenos del Espíritu Santo, que ni oran, que ni siquiera cogen un día para ayunar, que andan por emoción por ahí. Y habían un espíritu y ellos fueron, mira, en nombre de quien predica Pablo te reprendemos. Porque no es con la boca, para usted ya reprender un demonio usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que estar intachable, porque si usted vive en pecado, ellos te van a encuadrar, ellos van a decir, ellos te lo van a revelar delante de todo el mundo. Y ellos le dijeron, conocemos a Pablo y conocemos al que predica Pablo. Pero ¿quién son ustedes? Y le dieron una pela. Porque ellos conocían a Pablo, porque sabían que Pablo era un hombre sufrido por amor a Cristo, un hombre que vivía metido con Dios, un hombre que no tenía cola que le pisaran, que no había forma de decir, mira, pero Pablo lo vivo metido en discoteca, bailando, fornicando, cogiendo mujeres. No, él lo hacía, pero él cambió. Ya este hombre es intachable. Este hombre no hay por dónde acusarlo, hay que obedecerlo, porque tiene legalidad en el mundo espiritual, tiene autoridad. Y cuando tú vives intachable, tú tienes autoridad sobre los espíritus inmundos. Les voy a contar un testimonio, parte de mi libro, donde el Espíritu de Dios me usó para reprender el espíritu de una mujer, de una bruja. Cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, yo tenía un ministerio, mi hermana y 3 jóvenes más. Había un varón también, que todos los días durábamos 3 horas orando en la iglesia. Yo lo ungía con aceite, oraba por el aceite de olivo y luego salíamos a predicar. Y un día llegué a la casa de una persona, yo iba a predicar de casa en casa. Y cuando yo llegué, me dice el Espíritu Santo, aquí vive un caballo de demonio, una bruja. Y cuando salió la señora, inmediatamente yo la vi. Vi en su físico, vi en su cuerpo, cómo los demonios querían sobresalir sobre mí, venir como a hacerme daño. Y yo la miré en el mundo espiritual y en mi mente yo la reprendí. A los espíritus ellos sométanse en mi mente. Y yo la miraba y la reprendí en mi mente. Y la miré y le empecé a predicar y le dije, así dice Jehová, los ídolos de las naciones son oro, plata, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven, tienen mano y no palpan, tienen pie y no caminan, tienen
pie y no caminan, semejante a ellos son los que lo adoran y los que confían en ellos. Así dice Jehová, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que entender que usted está bajo la maldición de los demonios y que los demonios te tienen atada, y el Espíritu de Dios me revela que ellos te agolpean. Y cuando yo le dije así, esa mujer quiso ensañarse contra mí. Y cuando quiso ensañarse contra mí, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Empecé a hablar en lengua. Y cuando empecé a hablar en lengua, la mujer se le viró los ojos. Se le puso rojo como un tomate. Los demonios, porque era mucho. Entonces yo le dije a los jóvenes, agárrenla. Y la agarran en las dos manos. Porque hay algo que le molesta a los demonios. Cuando tú lo reprendes en el oído, tú lo empiezas a reprender y hablarle en el oído. Yo empecé a reprenderle en el oído y hablarle, porque ellos se meten en el cerebro de la persona, esos espíritus, para gobernar su mente. Y empecé a reprenderlo, empecé a atarlo, y yo veía en el mundo espiritual cómo salían esos espíritus. Y esa mujer, cuando yo empecé a reprender, fue una guerra campal. Duré aproximadamente media hora luchando contra esos demonios, reprendiendo ese espíritu, hablando lengua en el espíritu, lengua angelical, lengua del espíritu, hasta que esa mujer fue libre por el Espíritu Santo. Y cuando fue libre por el Espíritu Santo, esa mujer se vio una metamorfosis, se vio como cuando una persona está, como se puede decir, una persona cuando está lúcido. Hubo un cambio físico en su rostro y ellos se sorprendieron. Algunos vecinos se sorprendían cuando escuchaban los ruidos, pero cuando sabían que era yo, nadie fue, porque sabían quién era yo, sabían mi trayectoria en el mundo espiritual. Y esa mujer empezó a congregarse, pero el Espíritu de Dios me dio, lamentablemente ya no tiene más tiempo en la tierra. Y duró una semana y después esa mujer murió y partió. Pero partió en Cristo. El Señor me llevó a rescatar esa alma antes de morir. Quiero decirle, pero para eso hay que andar en el Espíritu. Para eso había veces que yo me iba de silicio a la iglesia, y a veces me hincaba a orar y me quedaba durmiendo hincado, y al otro día despertaba hincado en un altar de cemento. Y había veces que duraba 2 y 3 días y me iba a la montaña con algunos varones. Vamos para la montaña, para el cerro, un cerro allá en Baní. Y duraba hasta un día ahí orando 24 horas en el monte, porque Jesús iba al monte a orar. Y te quiero decir algo, no todo el mundo va al monte a orar, porque cuando tú vas a orar solo al monte, los espíritus van. Y yo sentía los dardos de los espíritus, pero no le tengo miedo a los espíritus, porque el Señor me enseñó los secretos para poder vencer a los espíritus inmundos. Pero para eso, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Tienes que aprender a tener secreto, porque tu secreto es tu poder. No seas creyente de todo el mundo, porque no todo el que se acerca a ti sonriendo es tu amigo. A veces se acercan a ti para sacarte información y para que los demonios sepan. Porque no son ellos, no. Ellos son títeres, los demonios que están metidos en su cuerpo para saber información. Y se lo decía Satanás. Por eso dice, resistí al diablo y de vosotros irá. O sea, resístelo, quédate callado, por más que te empuje, por más que te puye. Ahí no hable, quédate callado, resiste, que cuando él no haya que hacer, se va a ir corriendo, va a decir, ay, no puedo con esta persona. Por más que busco la forma, lo va llorando. Cada vez que voy, lo veo leyendo la Biblia. No lo veo en discoteca, no lo veo fumando droga, no lo veo con una mujer, no lo veo haciendo nada malo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No, te tiene que ir porque no va a aguantar. Porque no hay un mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resiste. El diablo no todo el tiempo va a aguantar. Una persona llena de Dios va a tener que irse. Por eso fue que cuando fue a atacar a Jesús, porque el diablo es así, un acusador. Todo el que usted ve que se acerca para acusarlo y para culparle y hablar de su pasado, véalo como el diablo, es un acusador. Por eso cuando Jesús estaba en el monte, el diablo se acercó. Si tú eres hijo de Dios, y que esa piedra se convierte en pan, porque el diablo es inoportuno. Somos más expuestos a un ataque satánico cuando tenemos hambre, cuando estamos enfermos y cuando estamos enojados. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no le dé lugar al diablo, porque cuando el diablo ve que tú te iras, es como cuando tú estás en 3 personas y alguien te saca de casilla y tú empiezas a molestarte, te van a provocar más, te van a atacar porque tú estás
está alimentando su ego. Así es Satanás. Cuando él ve que tú estás reaccionando ante su ataque, él va a mandar, lo estoy ganando. Pero a veces, por más que tú te sientas mal y tú te quedas callado y aguanta, aunque te esté muriendo por dentro, el diablo va a tener que irse y soltarte, porque dice, no puedo con este. Por eso fue que cuando Jesucristo estaba en la cruz, le gozaban, ¡ey, si tú eres hijo de Dios, abájate de esta cruz! Mira, salvó a muchos y él no se puede salvar. Y Jesucristo lo único que decía es, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen, porque realmente ellos no saben lo que hacen, porque están siendo guiados por el mar y por Satanás, solamente son títeres. Por eso Jesús dijo, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, ellos están siendo usados por los espíritu. Por eso es que cuando ellos ven, alguien venga a hablarte cosas negativas, no le escuchen, no son ellos, son los espíritus en ellos. Por eso fue que Jesús tuvo que reprender a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque a veces miramos a la persona y a veces no es a la persona, a veces son los espíritus que están dentro de esta persona, que le tienen el corazón amargado. Y esas personas que se dedican a acusar al otro son los más amargados, los más tristes. Que para ellos poder ser feliz tienen que usar vicio de droga. Para poder sentirse feliz por un momento tienen que usar mucho sexo, mucha droga, beber mucho alcohol. Pero nosotros no necesitamos nada de esto para sentirnos feliz. Porque Jesucristo es quien llena nuestro corazón y tenemos la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo es una paz engañosa, una paz falsa, una paz que para tú conseguirla tú tienes que darte una nota para tú tener paz y tranquilidad. Ah, mira, tengo mucho problema, déjame fumarme un cigarrillo, déjame beber café, tengo estrés y dolor de cabeza. Esa paz, una paz ficticia, una paz engañosa. Esa es una paz engañosa. Por eso dice la Biblia, sé vuestra palabra poca, sé pronto para escuchar y tardo para hablar. Porque a veces cuando estamos siendo provocados por Satanás, empezamos a hablar y a darle rienda. Por eso dice que el que refrene su lengua, este varón perfecto. ¿Por qué? Porque no va a haber manera de acusarlo. Por eso es que aún en las leyes jurídicas del mundo, se dice cualquier cosa que diga será usada en tu contra. Pero a veces cuando yo vi, le voy a dar un ejemplo. Yo vi una historia, esto es como una metáfora. A veces la gente ve en películas y ve en series y no analizan que a veces eso es real. Yo vi una historia de un personaje que hizo un experimento en forma de lo que llamamos un barril. O es como en forma de personas que viven en pedazos de chatarra. Pero él lo construyó en forma de un horno. No era un horno de fuego, pero en vez de tener ventilación, en vez de tener un lugar climático frío, lo que le puso fue calefacción. Hizo un experimento en donde invitó amigos para que duraran 24 horas. En calefacción, a ver el comportamiento de cómo ellos iban cambiando. Ellos empezaron muy alegres, muy contentos, pero según iba subiendo la temperatura, empezó a cambiar el estado de ánimo. Primero empezaron a tener sexo entre ellos, empezaron a usar vicio. Luego llegó el caliente, empezaron a quitarse la ropa, no aguantaban. Luego ya empezó a cambiar el estado de ánimo de ellos, oiga, empezaron a discutir entre ellos. Y mientras más seguía subiendo la calefacción, empezaron a sentir, a molestar, el uno al otro ya se molestaban, y entre ellos mismos se mataron, y solamente quedó el que hizo el experimento. Y luego que lo llevaron al juzgado para investigarlo, nunca descubrieron que él fue quien inventó ese propio experimento, porque él nunca habló. Por eso dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Por eso dice que aun cuando los necios callan, son contados como sabios. Por eso dice el Señor, sean tu palabra poca, porque en la mucha palabra abunda el pecado. Cuando habla mucho, fracasa. Cuando habla mucho, viene el error. Porque a veces la persona equivocada escucha
algún proyecto, algo tuyo, y esa persona se va a levantar en contra de ti porque una persona amargada, envidioso. Una persona que no entiende que cada quien Dios le ha dado algo y que el bien tuyo no afecta el bien de él, pero son personas amargadas. Pero hay que cuidarse de esa clase de calaña de personas. A lo que llamamos come solo. Personas que nada más piensan en ellos. Yo escuché una canción cuando que ya llegan los come solo. Así hay personas que nada más piensan en ellos y que el otro se joda. Esta clase de personas, aléjate de esta clase de personas. Porque cuando tú empieces a prosperar, esas personas van a ser tu enemigo. Y a veces no te hacen un daño ellos, pero mandan a otro. Mira, hazle esto, hazle aquello. Porque que son amargados. Para esto la única forma es de callar. Que solamente Dios conozca tu problema. Cuéntale a Dios tu problema solamente. Habla con Dios solamente. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que cuando, ahora prácticamente, pero cuando uno empieza a prosperar, uno empieza a tener de todo. Empiezan a llegar gente, de que amigos, y a visitar a uno. Vamos a poner un ejemplo, yo prácticamente ahora no tengo muchas cosas, la gracia de Dios y bendición, pero que yo empiece a prosperar y a tener grandes cosas, van a empezar a llegar gente, pero no creas que es para ver cómo pueden sacarte de lo que tú has conseguido y hacerte caer. Por eso yo digo, el que no está conmigo ahora, que no quiere estar conmigo después que Dios me bendiga. Porque hay gente que quieren, que no están contigo en los momentos duros. Y cuando Dios empieza a darte, empiezan a acercarse y quieren recibir egoísta. Tú no tienes parte ni suerte. Por eso es que hay que observar y ver con quién estuvo contigo en los momentos. Para tú saber con quién tú cuentas y a quienes tú lo vas a bendecir cuando Dios te dé grande bendición. Pero para eso tienes que hacer silencio, mantenerte callado para que los que no están contigo se tengan que apartar y irse de ti. Porque mientras tú hables, aún el enemigo va a estar cerca para estar escuchando para saber cómo va a seguir atacándote. Pero cuando tú seas discreto y te calles, se van a tener que alejar. Solamente se van a quedar las personas que realmente son tu amigo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Voy a dejar este mensaje ahí y no se queda ahí. Este evangelio es para revelar el evangelio, el reino y la ciencia de Dios. Y para abrirle los ojos a los hijos de Dios, que a veces el enemigo nos está engañando. Por eso dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Son más astutos. Porque Satanás se acerca. Por eso fue que él se acercó a la mujer. Y él no fue directamente al grano. Porque los enemigos van a ir con rodeo, El enemigo no le dijo, mira, Dios dijo que no coma del árbol. Él no le dijo eso. Él le dijo, con que Dios, oye bien, mentiroso, con que Dios dijo que no coma de todos los árboles, para sacarle una conversación. Porque si él va y le dice, mira, Dios dijo que no coma de ese árbol, ya la mujer va a caer y decía, no, espérate, te viene a engañarme. Pero Satanás dijo, no, le voy a decir que Dios dijo que no come todos los árboles para sacarle una conversación. No dialogues con el enemigo porque te va a sacar lo que él quiere. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.